¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el honor de recibir aquí en el foro de Cámara Libre, en Azteca Opinión, a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para que nos platique del tema que la ha tenido ocupada en estos 2 años, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los asuntos más importantes de este sexenio. Secretaria, le agradezco mucho que esté aquí para platicarnos sobre esto. Al contrario, Lili, me da muchísimo gusto. Bienvenida. Gracias. Tiene en sus manos uno de los asuntos más importantes del sexenio y no de este sexenio nada más, sino de las últimas décadas en nuestro país, en un país muy pobre, pero lo que más duele en el país es el hambre. Y yo creo que es un encargo muy importante para usted. ¿Cómo llevar los alimentos en una forma organizada y eficiente a todas estas personas? Bueno, Lili, lo primero que habrá que decir es que el presidente Peña, desde el primer día de su gobierno, reconoció que en nuestro país hay hambre. No solamente la pobreza, que estás hablando que 53 millones de mexicanos, casi la mitad de la población del país está en una condición de pobreza, 10 millones en una condición de pobreza extrema, es decir, que tienen más de 3 carencias, pero dentro de este universo, 7 millones no pueden ejercer plenamente su derecho a la alimentación. A ver, 53 millones pobreza, 10 millones... Pobreza extrema. Pobreza extrema, que dice usted son 3 carencias. ¿Cuáles son? 3 o más carencias. 3 o más carencias. Es decir, puede ser que no tenga acceso a la salud, que esté en una condición de rezago educativo, que su vivienda no tenga las condiciones de calidad o de dignidad que se requieren. Esa es la pobreza extrema. Alimentación, es decir, si de las 7 carencias con las que se mide la pobreza se tienen de 3 en adelante carencias y además un ingreso mínimo, la gente está en una condición de pobreza extrema. Y los otros 7 millones es pobreza alimentaria, que es ya lo peor. Los pobres dentro de los pobres. Estamos hablando de la base de la pirámide. Entonces el presidente reconoció esta realidad y dijo, tenemos que llevar a cabo una gran cruzada contra el hambre. No solo nuestros programas de combate a la pobreza y a la desigualdad, sino una gran cruzada contra el hambre que nos permita ir ahí a donde nadie ha llegado, donde están los más pobres de los pobres, y es justamente en donde se definió tendría que llegar la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entonces, ¿cómo llegamos? A través de diversos programas que se han ido creando a lo largo de estos 2 años. Por un lado, comedores comunitarios, por otro lado, la tarjeta sin hambre, por otro lado, el apoyo a proyectos productivos y así una serie de programas. Secretaria, de esos 7 millones que usted menciona que están en pobreza alimentaria, le voy a hacer una pregunta muy dura, que se puede pensar una pregunta muy cruel, pero que es indispensable que conozcamos los mexicanos a nivel específico. Esos 7 millones en pobreza alimentaria, ¿qué comen? ¿Cuántas veces al día o cuántos días a la semana? Bueno, es la gente que señala en las encuestas que se realizan que han tenido episodios de hambre de larga duración. Es decir, ¿Y larga duración es cuántos días? Pues varios días, que en los últimos días no ha comido lo suficiente. Muchas de estas personas, sobre todo niños y niñas, se acuestan a dormir sin haber tenido más que un alimento al día. ¿Cómo qué? ¿Una tortilla? Tortilla, café, frijoles. Muchas de estas personas... Y ni siquiera en cantidad suficiente, no, o sea, no 20 tortillas o 15 tortillas. Tú ves a esos niños, mides peso y talla, y te das cuenta no solo de que no están bien alimentados, sino sobre todo que no están bien nutridos. Y que eso ya va a marcar a estos niños en cuanto a su desarrollo. Mujeres que se quitan el plato de la boca para darle de comer a sus hijos, porque eso es lo único que hay en la familia. Entonces, es una realidad en la que
todas estas familias no pueden o no tienen la comida para sus 3 alimentos al día. 7 millones de personas en esta situación es trágico. Claro, y que además Es de la dramático. pobreza alimentaria tienen otro tipo de carencias, es decir, que al mismo tiempo que hay hambre, no tienen una vivienda adecuada, no tienen el acceso a la salud, no están en la seguridad social, no terminaron ni siquiera su primaria o no saben ni siquiera leer y escribir. En fin, estamos hablando de una condición extrema de la pobreza que incluye la no alimentación. Entonces, por eso nos enfocamos. Por supuesto que nuestro universo de trabajo tiene que ser los 53 millones de mexicanos y mexicanas que están en condición de pobreza, pero teníamos que focalizar directamente en quienes están en una situación de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad y que requieren la acción urgente del gobierno mexicano. Que lo principal es la comida. Lo principal es la comida. Y dijimos, esta cruzada nacional contra el hambre no puede ni debe ser una cruzada de entrega de despensas. Eso es lo más fácil. Órale, aquí van las despensas y a ver cómo lo resuelven. No, tendría que ser un esfuerzo participativo que involucrara a la comunidad en la solución del problema, para que sea realmente sostenible y sustentable en el tiempo. Involucrar a la comunidad significa que ellos mismos hagan algo. Tengo entendido que en este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, las mismas personas de las comunidades hacen la comida. Sí, la gente, según por lo ejemplo, que les guste, según sus tradiciones. Se instala primero la asamblea de la comunidad en donde se define que va a haber un comedor comunitario, donde la comunidad aporte el lugar donde se va a instalar el comedor comunitario. O sea, ellos dicen, aquí nos gusta para y comedor. estas son las personas que van a participar en el comedor. Se decide a la gente más pobre, empezando por niños, niñas, siguiendo por mujeres embarazadas, porque tú sabes que desde que está el bebé en el vientre materno, se tiene que nutrir a la madre, porque si no se da, ya nacen en una desigualdad. Después, mujeres que están amamantando, porque promovemos el que se amamante al hijo, pero si la madre no está bien alimentada, ¿qué leche puede tener para darle a su bebé? Y también adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, la comunidad decide quiénes van a ser los beneficiarios de ese comedor comunitario. Y se capacita a las mujeres que se proponen como voluntarias. Lo más increíble es que todo este trabajo es voluntario. ¿Quién las capacita? El Ejército y la Marina, porque tienen mucha experiencia en cocinar para grandes cantidades. Las mujeres pueden saber cocinar. ¿El Ejército y la Marina les enseñan a cocinar? A cocinar para 120, 150 personas, las cantidades, cómo se tiene que hacer, el tipo de menú, las reglas de higiene que tienen que observar. Entonces ya ellas se quedan a cargo del comedor, cocinando todos los días. Se levantan a las 5 de la mañana para poder ir a cocinar, porque los niños antes de irse a la escuela van primero al comedor comunitario y después de ir a la escuela regresan al comedor. O sea, ya hacen 3 comidas al día. 2 comidas ahí y probablemente una en la casa, ¿no? O sea, desayunan y comen. Y comen, desayunan y comen. ¿Qué hace el gobierno? Proveer, es decir, entregar los alimentos que van a cocinar. Durante un mes tienen ellas el abasto suficiente en el almacén para hacer desayuno y para hacer comida. Tenemos más de 5,200 comedores comunitarios en todo el país. ¿En donde come cuántas personas? Más de 650,000 personas están comiendo y desayunando en los comedores comunitarios. Y tienen que llegar a 7 millones. Tenemos que llegar a 7 millones, pero a través de diversos programas. Hay otro programa que es la tarjeta no todo sin es con hambre. Comedores no todo es con comedores. Tenemos, por ejemplo, la tarjeta sin hambre. La tarjeta sin hambre es una tarjeta que le entregas también a la familia de escasos recursos, que intercambia por 15 productos básicos en las tiendas de Diconsa. No puedo ir por cualquier producto, solo esta canasta de 15 productos, que es maíz, que es frijol, que es arroz, que es sardina, que es atún, que es leche, que es huevo, en fin, productos nutritivos que han sido avalados por expertos en nutrición. Y entonces la familia
con una cantidad que tiene mensual de 630 pesos, va e intercambia en las tiendas de Iconza, que es esta gran red de abasto social, de abasto popular. La otra vía son los huertos familiares. Tenemos más de 52,000 huertos que hemos instalado en las casas de la familia para que produzcan ahí también alimentos que, retomando un poco esa tradición del huerto de traspatio, todos estos programas, más el que tengan un ingreso propio a través del programa Prospera o a través del programa de adultos mayores, nos permite decir que 4 millones ya de estos 7 a los que tenemos que llegar, les estamos llegando a través de alguno de estos programas, alguno de los programas del gobierno y de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Bueno, pues ya es más de la mitad. ¿En cuánto tiempo calculan atender a esos 7 en pobreza alimentaria, esos 7 millones? La meta es a nivel del sexenio. Ahora, es bien importante decir algo. Sí tenemos que hacer un seguimiento de estos 7 iniciales y cómo van desarrollándose en el tiempo, porque pudiera ser que de repente alguien caiga en pobreza extrema alimentaria, pero no estaba en esos 7 millones que nosotros tenemos focalizados y estamos atendiendo. Entonces, hemos acordado con Coneval que haya una encuesta panel que vaya haciendo la evaluación del desempeño de estas familias y de cómo van cambiando. Por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, una parte muy importante están siendo ubicadas en estas regiones de pobreza extrema alimentaria, porque también hay comedor escolar y ahí los niños desayunan y comen. Esto es bien importante porque, lo comentabas un poco antes de que empezáramos, si alguien no tiene lo esencial, que es la alimentación, ¿cómo le pides que rinda en la escuela? ¿Cómo le pides que sea productivo? Pues lo básico es primero comer. Secretaria, le agradezco mucho que haya estado aquí, que nos haya explicado con tanta claridad cómo está la situación del país. Y pues usted tiene en sus manos una de las misiones sin duda más importantes y trascendentes de este sexenio. Ay, gracias, Lili. Pues sí, tenemos luego esta la gran llamaremos aquí otra vez responsabilidad. a que nos siga platicando sobre esto y pues que Dios la acompañe en esta responsabilidad tan importante que es hacer que coman, para empezar, estos millones de seres humanos, que suena, ya nos hemos acostumbrado a lo de los millones, pero es dramático. Así es. Y yo invito a tu auditorio a que se meta a la página de sinhambre.gov.mx. Sí. Hay maneras de participar y de involucrarnos todos en esta cruzada que debe ser de gobierno y sociedad. Gracias, secretaria. Felicidades, porque se ve que es un tema que a usted le gusta y le apasiona. Me encanta. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco que nos haya acompañado en esta plática. Soy Lili Telles. Le agradezco esta noche. Y, por supuesto, lo espero el próximo jueves en Cámara Libre. Continúe con la programación de Azteca Opinión.